Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en nuestra contra. Momentos en los que no tienes dinero suficiente, no tienes experiencia, no tienes contactos importantes y, sobre todo, no tienes ninguna garantía de que aquello en lo que estás apostando vaya a funcionar. Y es precisamente en esos momentos cuando una decisión puede cambiarlo absolutamente todo. Porque cuando los demás dudan de ti, tienes dos opciones: creerles o aprender a creer en ti misma. Esta es la historia de una mujer que comenzó una de las etapas más importantes de su vida, cuando aparentemente tenía todas las razones para pensar que había fracasado. Tenía poco más de 30 años. Acababa de divorciarse. Tenía 2 hijas pequeñas. Ganaba un salario que apenas parecía suficiente para construir un futuro. Y después de dejar atrás su matrimonio, terminó viviendo nuevamente en casa de su madre. Para muchas personas, aquello habría sido el final de una etapa. Para ella, sin embargo, terminó siendo el comienzo. Porque fue justamente desde ese momento de incertidumbre, miedo y presión donde comenzó a construir algo que años después se convertiría en una compañía con más de 100 personas. Pero el camino no fue sencillo. Hubo personas que le dijeron que estaba equivocada. Hubo quienes pensaron que su idea nunca funcionaría. Incluso hubo quienes le recomendaron venderla antes de que fuera demasiado tarde. Y aún así decidió continuar. ¿Por qué? Porque había aprendido una de las lecciones más difíciles de la vida. La decisión correcta no siempre es la decisión más popular. Durante mucho tiempo, muchas mujeres crecieron con una idea muy específica de cómo debía ser su vida: estudiar, casarse, tener hijos, formar una familia y construir una vida que, desde afuera, pareciera perfecta. El problema aparece cuando la vida decide tomar otro camino. Porque no todas las historias terminan de la manera que imaginábamos cuando éramos jóvenes. Y eso puede provocar una enorme sensación de fracaso. Después de su divorcio, ella tuvo que enfrentarse precisamente a esa realidad. Tenía 2 niñas pequeñas y una situación económica complicada. Volver a casa de su madre podía parecer un retroceso. Pero mientras muchos podían mirar aquella situación como una derrota, ella comenzó a verla de otra manera. Quizá aquel momento no era el final. Quizá era la oportunidad que necesitaba para comenzar algo diferente. En aquel entonces, Internet todavía estaba dando sus primeros pasos. Y fue precisamente allí donde apareció una idea: crear un espacio dedicado a orientar a madres y padres. Un lugar donde pudieran encontrar información útil, consejos y herramientas para entender mejor todo lo relacionado con la crianza. Así nació la idea de Edmundo. Pero había un pequeño problema. El mundo de Internet estaba atravesando una enorme crisis. Muchas empresas digitales estaban desapareciendo. Los inversionistas estaban perdiendo confianza. Y para alguien que estaba intentando comenzar un proyecto desde prácticamente cero, el panorama no podía ser menos favorable. Sin embargo, ella siguió adelante. Mientras cuidaba a sus hijas, trabajaba y enfrentaba las responsabilidades de su vida personal, también intentaba levantar aquel proyecto. No tenía un equipo enorme. No tenía grandes recursos. Pero tenía algo que muchas veces resulta más importante que el dinero: una razón para hacerlo. Uno de los momentos más difíciles para cualquier emprendedor ocurre cuando tienes una idea en la que crees profundamente, pero nadie más la entiende. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Personas cercanas le aconsejaban abandonar el proyecto. Algunos pensaban que debía venderlo. Otros consideraban que era mejor buscar otra oportunidad. Y quienes tenían una mayor preparación académica o experiencia empresarial también cuestionaban sus decisiones. Era fácil comenzar a dudar. Después de todo, cuando muchas personas inteligentes te dicen que estás equivocada, resulta complicado mantener la confianza. Pero existe una diferencia entre escuchar consejos y permitir que otras personas decidan por ti. Ella decidió escuchar, analizar, pensar y finalmente seguir su propio instinto. No porque supiera exactamente qué iba a ocurrir, sino porque entendía por qué había comenzado. Y esa diferencia fue fundamental. Porque muchas veces creemos que las personas exitosas tienen todas las respuestas desde el principio. No es cierto. En muchas ocasiones simplemente tienen la capacidad de avanzar incluso cuando todavía no conocen todas las respuestas. Hay una idea equivocada sobre la valentía.
Pensamos que una persona valiente es alguien que nunca tiene miedo, pero probablemente sea todo lo contrario. Ser valiente significa tener miedo y aún así avanzar. Ella misma reconocía que no tenía toda la preparación que hubiera querido. No tenía el perfil académico de otras personas de su familia. Mientras algunos de sus hermanos tenían estudios avanzados en universidades reconocidas, ella había dejado la carrera de diseño gráfico antes de terminarla. Podría haber utilizado eso como una excusa. Podría haber pensado: no estoy suficientemente preparada. No sé de finanzas. No conozco lo suficiente sobre Internet. No tengo experiencia para dirigir una compañía. Pero decidió utilizar su falta de conocimiento de otra manera. En lugar de verla como una barrera definitiva, la convirtió en una razón para aprender sobre la marcha. Y eso nos deja una lección muy poderosa. A veces esperamos sentirnos completamente preparados antes de comenzar. Esperamos tener dinero. Esperamos tener experiencia. Esperamos tener contactos. Esperamos sentir confianza. Y mientras esperamos, los años pasan. La realidad es que probablemente nunca vas a sentirte 100% preparado. Por eso, en ocasiones, tienes que comenzar con dudas, comenzar con miedo, comenzar sin garantías, y aprender mientras avanzas. En un momento particularmente importante, consiguió un contrato que representaba una cantidad considerable de dinero para su situación. Podría haber utilizado ese dinero para garantizar cierta estabilidad personal. Después de todo, tenía 2 hijas. Había pasado por un divorcio. Vivía nuevamente con su madre. Tenía muchas razones para pensar primero en su seguridad. Pero decidió hacer algo completamente diferente. Utilizó el dinero para mantener vivo el proyecto. No porque alguien le hubiera asegurado que iba a funcionar, sino porque necesitaba darle una oportunidad. Y aquí aparece otra realidad del emprendimiento. Si quieres construir algo extraordinario, muchas veces tendrás que hacer sacrificios extraordinarios. Desde afuera, las personas solamente ven el resultado. Ven una compañía exitosa. Ven reconocimiento. Ven crecimiento. Ven oportunidades. Pero rara vez ven las noches sin dormir. Las decisiones difíciles. Los momentos de incertidumbre. Las veces que quieres abandonar. Y todas las oportunidades personales que sacrificaste para continuar. Por eso resulta tan fácil mirar a una persona exitosa y decir: ¡qué suerte tuvo! Pero muchas veces lo que parece suerte es simplemente el resultado de años de trabajo que nadie vio. Con el paso de los años llegó uno de los momentos más difíciles. Una empresa importante quería adquirir una parte mayoritaria de su negocio. Sobre el papel, parecía una oportunidad extraordinaria. Dinero, recursos, crecimiento, mayor alcance. Muchas personas habrían aceptado inmediatamente. Pero ella dijo que no. ¿Por qué? Porque entendía algo que muchas empresas olvidan cuando comienzan a crecer. No todo lo que aumenta el dinero aumenta el valor. Su proyecto había nacido con un propósito: ayudar, informar, compartir conocimiento, crear una plataforma útil para madres y padres. Y si aceptar aquella oferta significaba cambiar completamente la razón por la que había comenzado, entonces el precio era demasiado alto. Más adelante aparecieron otras oportunidades. También decidió rechazarlas. Para algunas personas aquello parecía una locura, pero para ella tenía sentido, porque sabía que podía perder dinero y continuar construyendo. Pero si perdía el propósito, podía terminar construyendo una empresa que ya no representaba aquello en lo que creía. Y esta es una lección que también aplica fuera de los negocios. No todo lo que parece una oportunidad realmente lo es. A veces decir no es la decisión que protege tu futuro, pero confiar en uno mismo no significa ser perfecto. También significa aceptar que vas a cometer errores. Y ella los cometió. Hubo decisiones profesionales que tuvieron consecuencias importantes. Contrataciones que no funcionaron como esperaba. Delegaciones que salieron mal. Decisiones que costaron dinero y tiempo. Pero con cada error apareció algo más importante. Una lección. El verdadero problema no es equivocarse. El problema es cometer el mismo error una y otra vez sin cambiar nada. Todos podemos tomar una mala decisión.
Todos podemos confiar en la persona equivocada. Todos podemos calcular mal una oportunidad. Todos podemos fracasar. Pero una persona que aprende de aquello que salió mal puede convertir una pérdida en experiencia. Y esa experiencia, con el tiempo, puede convertirse en una ventaja. Por eso el fracaso no debería ser visto únicamente como una derrota. A veces es información. Te muestra lo que no funciona. Te obliga a cambiar. Te obliga a madurar. Y, sobre todo, te obliga a conocerte. Existe otra idea que suele acompañar las historias de éxito. Tuvo talento. Tuvo suerte. Estaba destinada a triunfar. Pero el talento por sí solo no garantiza nada. Puedes encontrar personas extremadamente talentosas que nunca terminan aquello que comienzan. Personas con grandes ideas que jamás las ejecutan. Personas inteligentes que pasan años hablando de sus proyectos sin dar el siguiente paso. La diferencia muchas veces está en algo mucho menos glamuroso. Trabajar. Trabajar cuando tienes ganas. Trabajar cuando no tienes ganas. Trabajar cuando nadie te reconoce. Trabajar cuando todavía no existen resultados. Trabajar los fines de semana. Trabajar mientras otras personas descansan. Y hacerlo durante años. Eso no significa que la vida tenga que convertirse únicamente en trabajo. Significa entender que cualquier objetivo importante tiene un costo. Y tienes que decidir si estás dispuesto a pagarlo. Una de las preguntas más difíciles para una persona que trabaja y tiene hijos es: ¿estoy haciendo suficiente? Puedes estar en una reunión y pensar que deberías estar con tus hijos. Puedes estar con tus hijos y sentir que estás descuidando tu trabajo. Puedes estar trabajando y sentir culpa. Puedes estar descansando y sentir que deberías estar produciendo. Es una batalla constante. Y probablemente no exista un equilibrio perfecto. Hay días en los que haces las cosas muy bien. Y otros en los que sientes que fallaste en todo. La solución no necesariamente consiste en buscar perfección. Consiste en buscar progreso. Entender que algunos días serán mejores que otros. Y que ser una buena madre, un buen padre, un buen profesional o un buen líder no significa hacer todo perfectamente. Significa continuar aprendiendo. Continuar intentando. Y estar presente de la mejor manera posible cuando realmente importa. Con el tiempo, sus hijas también comenzaron a entender el ejemplo que tenían frente a ellas. Y esa puede ser una de las recompensas más importantes. Que tus hijos no solamente escuchen tus consejos, sino que vean con sus propios ojos cómo construyes tu vida. El crecimiento puede convertirse en una tentación. Cuando un negocio comienza a funcionar, aparecen nuevas ofertas. Más dinero, más reconocimiento, más oportunidades. Pero con cada oportunidad existe una pregunta importante. ¿Esto me acerca o me aleja de aquello por lo que comencé? Porque puedes tener una empresa enorme y al mismo tiempo, haber perdido completamente su esencia. Puedes ganar mucho dinero y sentir que ya no estás haciendo aquello que te apasionaba. Puedes ser famoso y descubrir que la fama no era realmente lo que buscabas. Por eso el propósito importa. Una compañía puede cambiar de tamaño. Puede cambiar de estructura, puede crecer, puede contratar más personas, puede expandirse, pero si mantiene clara su razón de existir, conserva su identidad. Y lo mismo ocurre con una persona. Puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de ciudad, puedes cambiar tus circunstancias, puedes comenzar de nuevo, pero si sabes quién eres y qué quieres aportar, resulta mucho más difícil perderte. Quizá una de las frases más importantes de toda esta historia sea: no tires la toalla. Porque rendirse es fácil cuando todavía no puedes ver el resultado. Es fácil abandonar cuando llevas meses trabajando y nadie parece darse cuenta. Es fácil abandonar cuando recibes críticas. Es fácil abandonar cuando algo sale mal. Pero muchas veces no sabemos qué tan cerca estamos de un cambio. Quizá estás a semanas de conseguir tu primera oportunidad. Quizá estás a meses de descubrir algo que cambiará tu proyecto. Quizá todavía necesitas aprender una habilidad. Quizá el problema no es que tu idea sea mala. Quizá simplemente necesitas modificar la estrategia. La diferencia entre abandonar y continuar puede cambiar completamente el resultado. Eso no significa insistir ciegamente en algo que claramente no funciona. Significa aprender.
Adaptarte. Cambiar cuando sea necesario. Pero no abandonar únicamente porque las cosas están siendo difíciles. Hay momentos en la vida que nadie elegiría voluntariamente. Una separación, una pérdida, un fracaso, una decepción, una crisis económica, un rechazo. En el momento en que ocurren, solamente queremos que terminen. Pero años después podemos mirar hacia atrás y descubrir algo inesperado. Aquello que más nos dolió también nos hizo más fuertes. En su caso, una de las etapas más difíciles de su vida terminó convirtiéndose en el punto de partida de una nueva versión de ella misma. Si aquella crisis nunca hubiera ocurrido, quizá tampoco habría nacido aquella empresa. Quizá tampoco habría encontrado la fuerza que necesitaba. Quizá tampoco habría desarrollado esa sensibilidad para conectar con otras personas que estaban atravesando problemas similares. Y esa es una verdad incómoda. No siempre podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos decidir qué hacemos después. El éxito también puede tener otra función. No solamente servir para construir tu propia vida, también puede servir para abrir puertas para otras personas. Una mujer que ya recorrió un camino puede ayudar a otra que apenas está comenzando. Puede compartir un contacto, puede dar un consejo, puede presentar una oportunidad, puede simplemente decir, yo también pasé por eso. Y a veces esa frase puede cambiar el día de alguien. Las personas fuertes no son necesariamente las que nunca necesitan ayuda. Son aquellas que entienden que recibir apoyo y ofrecer apoyo forman parte del mismo proceso. Por eso las comunidades importan. Los equipos importan. Las redes de personas importan. Porque nadie construye algo realmente grande completamente solo. Siempre hay alguien que creyó en ti. Alguien que te abrió una puerta. Alguien que te enseñó algo. Alguien que te acompañó cuando todavía no había resultados. Y cuando llega tu momento, tienes la posibilidad de hacer lo mismo por alguien más. Al final, quizá la historia no trata realmente de una empresa. Tampoco trata únicamente de dinero. Ni siquiera trata exclusivamente de emprendimiento. Trata de una mujer que llegó a un momento en su vida en el que tenía muchas razones para dudar de sí misma. Y decidió no hacerlo. Decidió comenzar aunque no tuviera todas las respuestas. Decidió trabajar aunque los resultados tardaran. Decidió equivocarse y aprender. Decidió decir que no cuando una oportunidad amenazaba con cambiar su propósito. Decidió continuar incluso cuando otras personas pensaban que estaba cometiendo un error. Y, sobre todo, decidió convertir una etapa difícil de su vida en una oportunidad para construir algo diferente. Tal vez tú también estés atravesando una etapa complicada. Tal vez tengas una idea que nadie entiende. Tal vez alguien te haya dicho que no puedes. Tal vez hayas cometido un error que todavía te pesa. Tal vez estés comenzando desde cero. Si es así, recuerda algo. No necesitas tener toda la vida resuelta para comenzar. No necesitas que todos crean en ti. No necesitas que todos estén de acuerdo con tus decisiones. Y tampoco necesitas sentirte completamente valiente. A veces solamente necesitas dar el siguiente paso. Después otro. Y después otro. Porque la vida puede cambiar completamente cuando una persona decide dejar de esperar la aprobación de los demás y comienza a confiar en su propia capacidad. El éxito no siempre llega rápidamente. A veces tarda años. A veces llega después de muchos errores. A veces aparece justo cuando estabas a punto de abandonar. Por eso, si tu propósito es claro, protege ese propósito. Si cometiste un error, aprende de él. Si fracasaste, levántate. Si alguien no cree en ti, utiliza esa duda como combustible, pero no como una obsesión. Y si algún día llegas a un lugar al que otras personas todavía están intentando llegar, no cierres la puerta detrás de ti. Ábrela. Ayuda. Comparte. Impulsa. Porque una de las formas más poderosas de medir nuestro éxito no es solamente mirar lo que conseguimos. También es mirar cuántas personas pudieron avanzar porque nosotros decidimos extenderles la mano. Y quizá esa sea la verdadera definición del éxito. No solamente construir una vida extraordinaria para ti, sino utilizar lo que aprendiste para hacer que la vida de alguien más también pueda ser extraordinaria. Ese es el tipo de legado que permanece. Y esa es la historia que vale la pena contar.